¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy buenas noches, nueva edición de Lo que se viene en televisión. Esta noche tenemos un programa muy interesante. Daniel, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Buenas noches a la audiencia. Bien, bueno, vamos a tener nada más y nada menos que a la doctora Raquel Chan. La doctora Chan es una científica santafesina, es una mujer que ha trabajado en la Universidad Nacional del Litoral, trabaja allí, trabaja en el CONICET y ha logrado una serie de éxitos desde el punto de vista de la tecnología que se usa en materia de producción agrícola. Sobre eso vamos a estar conversando con ella, una modificación genética interesantísima que tiene que ver con el rendimiento del trigo y fundamentalmente en etapas de sequía, ¿no? Como la que hoy estamos viviendo, que es realmente significativa. Bueno, también vamos a estar hablando de Uber, porque claro, en las últimas 2 semanas en todos los medios de comunicación de Santa Fe se habló de este tema y vamos a encarar, ¿por qué lado lo vamos a encarar? Lo vamos a encarar por el lado del seguro. Usted si decide utilizar Uber, el automóvil, ¿lo cubre ante un siniestro? Nos hicimos esa pregunta y con Sergio Dirrito de DR Asesores de Seguro estaremos respondiendo esa pregunta. Bien, y con Jorge Fernández, un hombre del peronismo, vamos a estar hablando de este momento importante, trascendente, que tiene que ver con la Argentina. El hecho de que el peronismo esté celebrando el 17 de octubre en un acto en donde pretende fortalecer el gobierno de Alberto Fernández y todo lo que significa en todo caso esta encrucijada en la que está la Argentina, con problemas económicos, con problemas sociales y con problemas políticos también, porque evidentemente esto representa una significativa coyuntura en el sentido de ver para qué rumbo vamos a andar con toda la problemática a cuestas desde el punto de vista político. Y como siempre tendremos información de salud y hablaremos de salud porque tendremos al doctor Adolfo Rodrigo, que es cardiólogo, y hay una situación que se plantea, que es el post-COVID, o todo lo que deja el COVID. Uno entiende de que las afecciones cardíacas dentro de lo económico, dentro de lo social, bueno, hacen que nuestras ansiedades sean un tanto tensas y eso puede producir problemas cardíacos y se espera que así sea. Hablaremos sobre ese tema casi al final del programa con el doctor Rodrigo. Bueno, los auspicios y el desarrollo del programa. Bien, saludemos a la doctora Raquel Chan. Raquel, muy buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Gracias por atendernos. Hola, buenas noches, ¿cómo les van? Bien, bueno, queremos conversar, decíamos recién en la apertura del programa, respecto de las conclusiones que ustedes desde el punto de vista científico han logrado establecer en lo que es un trigo alternativo, un trigo que va a soportar la sequía y que logró el desarrollo y una aprobación por parte de las autoridades correspondientes del ámbito nacional. ¿Cuál es el punto en el que nos encontramos, Raquel? Bueno, lo que fue parte de todas las noticias de la semana que pasada y sigue es la aprobación por parte del gobierno de la comercialización eventual del trigo, que queda supeditada a la aprobación por parte de Brasil, que es el principal importador de trigo argentino. Digamos, esa es la situación actual, o sea, el trigo no está aprobado para ser comercializado. Es un paso muy importante porque es un paso que indica que de darse la aprobación en Brasil, a lo que no está dicho, estaría ya aprobado para su comercialización. Y esta situación que hoy está viviendo, por ejemplo, la Argentina desde el punto de vista climatológico, hubiese sido una oportunidad significativa para que los rindes hubiesen sido ideales. Absolutamente, pero bueno, no fue, porque no está permitido sembrar salvo en ensayos experimentales que sí se han hecho, porque se siguen haciendo estudios experimentales muy controlados. Para hacer un ensayo de estos hay que pedir permisos a la CONAVIA y al INASE, declarar los puntos GPS donde se hacen, recibir inspecciones del INASE que vea que se hace donde uno dijo que lo iba a hacer. O sea, no está sembrado para multiplicación y venta, solo para estudio.
O Doctora, sea que el año que pasó, que fue muy seco, no se pudo aprovechar esta tecnología. doctora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué Buenas noches. características tiene este grano respecto al trigo común? ¿Qué Bueno, lo diferencia al trigo común? bueno, justamente ese es el problema porque es un trigo genéticamente modificado. O sea, lo que se llama vulgarmente un transgénico, al cual se le introdujo un gen de girasol, que es el que le está confiriendo esa tolerancia al estrés hídrico. El hecho de haber sido transformado lo convierte en un organismo vegetal genéticamente modificado y por lo tanto regulado por las oficinas correspondientes de cada país. O sea, no es algo que uno puede sembrar libremente. Bien, Raquel, desde ese punto de vista, se está hablando de que seguramente este sistema productivo va a necesitar de algunas variedades que están vinculadas al glifosato para poder controlar en todo caso el desarrollo de la producción y el sostenimiento de la planta en términos del rinde. ¿Esto es así? Bueno, en principio usted puede usar la tecnología sin usar ningún herbicida. Lo que nosotros hemos estado estudiando es la tolerancia al déficit hídrico. La realidad, o sea, eso es un principio. Por otro lado, cuando la propia técnica de transformación de cultivos requiere lo que llamamos en ingeniería genética un marcador de selección. O sea, la transformación de cultivos es una técnica muy ineficiente. Se transforman una de cada 1000 a 10.000 plantas que uno intenta transformar. Entonces, para saber cuál es una de esas plantas y no trabajar con las 10.000, la construcción genética lleva un gen de resistencia, en este caso al glufosinato de amonio, que no es el mismo herbicida que el glifosato, pero es otro herbicida. Eso nos permite, en los inicios de la tarea, de la investigación, de la selección de las plantas transformadas, seleccionar aquellas que han recibido la construcción genética de aquellas que no la han recibido, como digo, las técnicas ineficientes. La cuestión es que esa construcción genética queda dentro de la semilla, o sea, queda dentro de la planta. No es obligatorio usarla, pero está el segmento de ADN que representa a un segundo gen. O sea, un gen es el gen de girasol, que es el que confiere tolerancia a estrés hídrico, y el otro gen es el de resistencia al glufosinato de amonio, que confiere tolerancia a un herbicida. Lo cual no quiere decir que usted tenga que usar las dos cosas. Normalmente usamos, digamos, no normalmente, en nuestros estudios hemos utilizado la de tolerancia a sequía, no hemos usado el herbicida, pero se puede usar. Bien, doctora, le quiero preguntar cómo viene desde el punto de vista del sistema productivo la posibilidad de alcanzar una zona de extensión significativa que tiene hoy el trigo como área de siembra, a los efectos de colocarlo en esa situación de ventaja comparativa desde el punto de vista de la producción y generar, en todo caso, la cantidad de semillas que ustedes necesitan para hacer un impacto de esa naturaleza en toda el área sembrada? No sé si entendí bien la pregunta, pero si me pregunta por extender la frontera agropecuaria del trigo, no lo sabría decir. Lo que sí puedo afirmar es que esta técnica o esta tecnología no es universal. Sirve para los lugares donde ya se siembra trigo y donde los rindes son bajos y los aumenta significativamente porque la tecnología hace un uso eficiente del agua y utiliza menos agua para rendir más. Bien. Permítame volver a la pregunta que le hice respecto a las diferencias de una semilla y otra, y en este caso tiene que ver con esto último que usted acaba de decir, como para que lo entienda la gente. Supongamos que con una semilla común necesitaría esta cantidad de agua, la que tengo en este vaso. Para un trigo transgénico, ¿cuánto agua se necesitaría? ¿La mitad? ¿Cuál es la proporción entre una semilla normal y esta? No se puede decir un número porque le estaría mintiendo, depende de las condiciones del suelo, depende de cuándo necesita el agua, depende si hay viento, depende si hace calor, si hace frío, depende de un montón de cuestiones ambientales que hacen que cada ambiente sea único. Yo le puedo decir que usa menos. Bien. Usa menos, sobre todo sobrevive cuando no hay agua mucho tiempo. Bien.
En el caso, ahí le tendría que decir, la que no tiene el gen se murió. Entonces, no importa cuánto haya usado, si no pudo sobrevivir al estrés por déficit hídrico. El estudio que hicimos y que publicamos el año pasado en una revista internacional con referato estricto, revisión de pares, destalla ensayos hechos en 37 ambientes diferentes. Y no hay una matemática absoluta, o sea, en cada uno de esos ambientes dio diferencias de rinde que variaron, entre 0 y 90. Bien. Entonces, depende de dónde lo vaya a sembrar, va a tener una gran mejora, una mejora mediana o ninguna mejora. O sea, no es una técnica para cualquier lugar. ¿Y esto le permitiría a un país, si lo aprueba, sembrar en terrenos áridos? ¿Un país que tiene terrenos áridos podría llegar a tener trigo con esta semilla? Bueno, depende cuán árido. No se puede sembrar en el desierto. Bien. Las plantas son seres vivos y necesitan agua. Ningún ser vivo vive sin agua. O sea que algo de agua tiene que haber y algo de suelo tiene que haber. Sí se va a poder probablemente sembrar en lugares donde antes los rindes eran tan bajos que no eran convenientes. Porque un país adecuado sería Australia. Australia tiene grandes regiones trigueras con muy bajos rindes porque justamente tienen una falta de agua considerable. En muchas regiones de Australia, si lo aprobaran, estamos lejos de eso, estoy hablando realmente hipotéticamente, sería una tecnología de muy alto impacto. Por eso ha tenido el paper nuestro, o sea, el artículo científico, ha tenido mucho impacto en Australia. Bien. Porque los australianos son muy trigueros, son productores de trigo y tienen muchos problemas. Doctora, la pregunta que yo le formulé tenía que ver con la potencialidad de generar la cantidad de semillas necesarias con este agregado, con esta modificación. ¿Quién puede hacer esa semilla y en qué cantidad por estas horas? En este momento nadie, no está permitido. O sea, de hacerlo lo haría la empresa Bioceres, digamos, pero para eso necesita una autorización. Y tiene que multiplicar las semillas para que tenga algo para vender. Por ahora no tiene semillas multiplicadas. Lo que tenemos son pocas, no sé qué se llama pocas o muchas, pero las que se usan para ensayos experimentales que no alcanzan para comercializar. Y para multiplicar la cantidad de semillas, supongamos que lo aprueban, ¿en qué tiempo se llegaría a la multiplicación? ¿En un periodo de un año? Sí, porque las plantas no crecen cuando nosotros queremos. El cultivo de trigo es de invernal. Bien. Es invernal, o sea, yo puedo crecer en el invernadero una cantidad de plantas, pero aún contra estación, pero para crecer una buena cantidad de plantas tengo que esperar la época de siembra de semillas. Para el trigo es junio, se cosecha más o menos en noviembre, y este año se nos pasó ya. O sea, hay que esperar el año que viene. Bien, siempre y cuando dependiendo de la aprobación de Brasil y entonces la perspectiva de tener un volumen de exportación. Esta sería la idea. Exacto. Exacto, estamos hablando de un año más por lo menos porque no pudimos, no nosotros, Bioceres no pudo hacer la multiplicación de semillas para vender porque no está autorizado todavía. Bien, y respecto de las relaciones internacionales que hablen de una perspectiva de acuerdo técnico desde ese punto de vista, ¿cómo están? Estoy muy lejos de las relaciones políticas internacionales para poder responder. Sé que la empresa Bioceres está haciendo todos los trámites regulatorios que en Brasil, cada país que acepta organismos genéticamente modificados, Brasil es uno de ellos, tiene sus propias oficinas regulatorias, ellos hacen su propio examen de la tecnología, del daño posible, etcétera, antes de dar una autorización. Sé que esos trámites están avanzados. Ahora, relaciones geopolíticas y si Bolsonaro se va a pelear con Fernández o no, si va a permitir esto, no soy la persona adecuada para que me lo pregunte. Bueno, muy bien, Raquel, muchísimas gracias por atendernos, ha sido muy clara y se nos ocurre también importante destacar el hecho de que usted pertenezca a un grupo de trabajo que está aquí en esta región y que la región desde ese punto de vista también apunta a destacarse dentro del mundo científico, ¿no? En el sentido de que Santa Fe es una potencia en ese sentido y nos llena de orgullo el hecho de que hayan podido llegar a esta conclusión. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Raquel Chan, entonces, interesante. Esta prestigiosa científica
santafesina que está trabajando con todo, con una empresa Bioceres, dice una empresa que también es de acá de Santa Fe, y que en todo caso puede ser punta desde el punto de vista tecnológico para el desarrollo de exportaciones y a partir de allí el ingreso de capitales a la Argentina, que se necesitan. ¿Te parece que hagamos una pausa y después nos metemos en algo importante, que es el seguro? Dale. El seguro de los autos, dale. En Red Mutual descubrí un mundo de beneficios. Ayudas económicas hasta 250.000 pesos. Subsidios, seguros, 50% de descuento en farmacias. Financiación total en turismo. Ahorro en comercios y mucho más. Llámanos y asociate al 0800 444 1515. Búscanos en Facebook o ingresá a nuestra web www.redmutual.com.ar. Red Mutual, la mejor red de servicios. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas tiene a disposición un servicio que permite verificar la habilitación para el ejercicio profesional. Consulte ingresando a www.cpn.org.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en defensa del ejercicio legal de la profesión. Jerárquicos Salud. Asociate llamando al 0800-555-4844. Ingresá a nuestro sitio web jerárquicos.com o descarga nuestra aplicación Jerárquicos Móvil. Jerárquicos Salud. Más de 20 años brindando servicios de salud. Guastavino e Invert atiende el mercado santo tomesino y zona de influencia. Avenida 7 de marzo 1563. Guastavino e Invert, líder inmobiliario en la región. Profesional de Ciencias Económicas tiene a disposición un servicio que permite verificar la habilitación para el ejercicio profesional. Consulte ingresando a www.cpn.org.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en defensa del ejercicio legal de la profesión. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Bien, vamos a saludarlo a Sergio Irrito, es asesor de seguros de DR, Asesores de Seguros. Muy buenas noches, Sergio, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Vamos a necesitar que habilites el micrófono. Que habilites el micrófono. De la compu. De la computadora, porque en este momento no está habilitado. Ahí está. ¿Ahora ahí? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Bueno, Perfecto. Ahora sí te saludamos. Muy buenas noches. Gracias por atendernos. Gracias a ustedes por convocarnos. Para nosotros es un placer estar con ustedes y colaborar en todo lo que necesiten o temas que quieran convocar inherente a nuestra actividad. Vos sabés, Sergio, decíamos en la apertura del programa que en todo caso la discusión que hay alrededor del tema de Uber en la ciudad de Santa Fe ha generado un conjunto de interrogantes. Entre otras cosas, ¿qué es lo que pasa con las personas transportadas? Y sobre ese tema queríamos preguntarte particularmente, porque entendemos que es necesario que la gente tenga toda la información posible, por lo menos en este aspecto, que vos lo puedas cumplir. Bueno, en realidad nosotros, los asesores de seguro o el mercado asegurador en su conjunto,
siempre que emite una póliza o una cobertura lo hace sobre actividades lícitas, habilitadas, que tengan sus habilitaciones tanto para la actividad que se desarrolle como para los conductores y o condiciones especiales cuando se dedican al transporte de pasajeros. Entonces allí comprenderás que debo hacer una importante escisión en todos los medios nuevos tipo Uber, hasta que no tengan una licencia, una habilitación municipal, que por lo que veo viene bastante ralentizada, yo no creo que podamos darle una solución, porque no es una actividad lícita, por ende no se puede cubrir lo que se denomina pasajero transportado. En este caso, cuando hablamos de transporte a título no gratuito, pasa a ser un pasajero y no un tercero. Por ende, si no hay un marco jurídico que los habilite, un carnet habilitante o registro sanitario o lo que disponga el municipio, difícilmente creo que podamos hacer una póliza, por lo tanto, difícilmente podríamos cubrir un pasajero transportado como tal. Digamos que si se produce un accidente no habría cobertura de seguro. Esto es similar a lo que sucedió hace algunos años atrás cuando irrumpieron los remises en la ciudad de Santa Fe, en la ciudad de Santo Tomé. Claro, no estaban inscriptos en el municipio y no se les podía dar un seguro. Es correcto. Toda póliza va ligada a una determinada actividad y eso es lo que prescribe la Superintendencia del Seguro de la Nación. Hay varias tipificaciones, entre ellas el transporte de pasajeros. O sea que yo recuerdo el caso de los remises fue también bastante traumático porque nos encontrábamos que el municipio lindero, Santo Tomé, los podía habilitar, pero Santa Fe no los podía habilitar. Entonces los remises que cruzaban con pasajeros a Santa Fe o desde Santa Fe pasaban por una zona gris en la que si el accidente ocurría en Santa Fe era dudosa la cobertura. Ahora bien, este caso es un poco peor. Sí. Ahora bien, y si el Uber está registrado en, no sé, Rosario, suponte, o en alguna ciudad que esté autorizado como en Mendoza, ¿qué sucede? Bueno, ese tema también lo tiene previsto la Superintendencia de Seguros por zonas geográficas. Bien. Está perfectamente definido las distintas zonas geográficas, están calificadas por zonas de mayor o menor riesgo y por eso existen hasta el día de hoy remises que operan en zonas de menos de creo que 100.000 habitantes que tienen una tarifa diferencial o los remises que pueden operar en zonas abiertas. La situación es que si un Uber de Mendoza viene y comienza a operar en Santa Fe, levanta un pasajero en Santa Fe, lo transporta a Santa Fe y en el interín tiene un accidente en Santa Fe, difícilmente la aseguradora lo cubre. Claro, y hay otro tema que a mí me parece también muy importante que tiene que ver con una siguiente situación. Todos los vehículos, sean remises o taxis, que en todo caso transporten personas, los conductores son habilitados con ese fin, tienen una libreta sanitaria, tienen un conjunto de recursos que evidentemente estas personas que se incorporan a la actividad no los tienen, porque al no estar habilitados no hay manera de entregarles un carnet que los habilite a hacer ese tipo de servicio. Por supuesto, eso está muy claro. Si no tienen el carnet de conductor con la categoría habilitante, no pueden transportar o no deben transportar pasajeros o no estarían habilitados. Yo creo que todo esto se cierra a nivel municipio. En el momento que el municipio le ponga un marco jurídico, un marco regulatorio, van a escribir cuáles son las condiciones, cuál es el carnet que les corresponde y qué tipo de otra reglamentación tengan que tener y a qué control estarán sometidos, BTV, etcétera, etcétera. Ahora bien, y el compromiso de las aseguradoras se multiplica porque, claro, puede haber un siniestro, va a haber heridos. ¿Y qué pasa si el tipo dice, no, yo no me llevaba, era un conocido, un amigo, el que me está llevando? Podría llegar a aplicar el término que ya me habrás escuchado decir, que es la reticencia. La reticencia es la falsa declaración. Posiblemente no se ventile al momento del hecho, pero en un proceso jurídico la compañía puede llegar a investigar o puede haber algún testigo que diga que lo tomó a título oneroso o el transportado puede decir que pagó un canon y en ese caso habrían mentido a la compañía aseguradora. La compañía aseguradora rechaza el siniestro por reticencia, falsa declaración. Bueno,
Sí, hay otra situación que seguramente se puede llegar a dar, porque estando en la calle permanentemente y sobre todo brindando un servicio, vos podés tener un accidente, pero después vas a tener el segundo seguramente en poco tiempo más. Eso ocurre, digamos, más allá de las precauciones que tienen las personas que se encargan de conducir taxis y remises, evidentemente son parte de los protagonistas más importantes de los incidentes en la ciudad. Claramente, y justamente por eso nuestra provincia tiene un servicio que es el CIDEAT, que es el centro donde se radican todas las denuncias de accidente de tránsito, o todo el mercado asegurador debería radicarla allí. El CIDEAT nos nutre de información y hoy con la patente o con el carnet de conducir de un conductor podemos saber qué tipo de accidentes tuvo, cuántos accidentes tuvo dentro del ejido urbano de la ciudad y llevar una trazabilidad. Bueno, hay un trabajo posterior a todo eso que parece que no serviría para nada, pero CIDEAT determina inclusive de qué esquinas son de mayor accidentología, qué zonas. Bueno, hay muchísima información estadística de la cual nos podemos nutrir y saber si esa persona o ese vehículo ha tenido accidentes en Santa Fe a través de CIDEAT, y después está CESBI y otros sistemas, Sofía, que también dan información cruzada de otras provincias. Hoy es bastante difícil escaparse de la realidad cuando se investiga a través de los registros estadísticos. Bien, por todo lo dicho hasta acá, debemos entender entonces que descargarse la aplicación en el celular de esta empresa, utilizarlo porque puede ser barato, pero también puede ser muy caro porque no tiene la cobertura de seguro. Hoy este tipo de transportes en la ciudad de Santa Fe no tiene cobertura de seguro. Bueno, claramente lo ratificó el Consejo en el curso de esta semana. Pusieron una serie de medidas que estarían impidiendo la circulación, y si esas medidas las trasladan al control de tránsito municipal en la vía pública, correspondería secuestrar los vehículos. Un tema que no es para politizarlo, pero el municipio trazó la línea divisoria, por lo menos por ahora. Sergio, muchísimas gracias por atendernos, que tengas muy buenas noches. Como siempre es un placer y estoy a disposición 100% para cuando quieran convocar. Gracias, Sergio, hasta luego, buenas noches. Abrazo. Una breve pausa y ya seguimos con el programa. Somos la empresa inmobiliaria con más experiencia. Seguimos haciendo realidad sus más preciados proyectos. Guastavino e Invert, su inmobiliaria de confianza en Santa Fe y Santo Tomé. Somos la empresa inmobiliaria con más experiencia. Seguimos haciendo realidad sus más preciados proyectos. Guastavino e Invert, su inmobiliaria de confianza en Santa Fe y Santo Tomé. Jerárquicos Salud. Asociate llamando al 0800-555-4844. Ingresá a nuestro sitio web jerárquicos.com o descarga nuestra aplicación Jerárquicos Móvil. Jerárquicos Salud. Más de 20 años brindando servicios de salud. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Guastavino e Invert atiende con más eficiencia el norte de la ciudad y zona de influencia. Guastavino e Invert, presencia territorial en Aristóbulo del Valle al 5700. Jerárquicos Salud. Asociate llamando al 0800-555-4844. Ingresá a nuestro sitio web jerárquicos.com o descarga nuestra aplicación Jerárquicos Móvil. Jerárquicos Salud. Más de 20 años brindando servicios. Somos la empresa inmobiliaria con más experiencia. Seguimos haciendo realidad sus más preciados proyectos. Guastavino e Invert, su inmobiliaria de confianza en Santa Fe y Santo Tomé.
El Consejo Profesional de Ciencias Económicas tiene a disposición un servicio que permite verificar la habilitación para el ejercicio profesional. Consulte ingresando a www.cpm.org.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en defensa del ejercicio legal de la profesión. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Viviendas Tecnoja. Casa inteligente. Somos la empresa inmobiliaria con más experiencia. Seguimos haciendo realidad sus más preciados proyectos. Guastavino e Invert, su inmobiliaria de confianza en Santa Fe y Santo Tomé. Jerárquicos Salud. Asociate llamando al 0800-555-4844. Ingresá a nuestro sitio web jerárquicos.com o descarga nuestra aplicación Jerárquicos Móvil. Jerárquicos Salud. Más de 20 años brindando servicios de salud. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Bien, Daniel, seguimos en el desarrollo del programa y vamos a tener una conversación con Jorge Fernández, Sí. ex secretario de Defensa de la Nación, un hombre con una larga historia relacionada con el peronismo. Se viene el 17 de octubre y se viene también, yo creo que un aspecto muy importante que tenga que ver con la búsqueda de la unidad dentro del peronismo. Me parece una cuestión importantísima para este momento, para esta circunstancia política. Jorge, muy buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, un saludo a toda tu audiencia. Bueno, ¿pensás lo mismo? ¿Pensás que es imprescindible plantear la unidad del peronismo para este momento que le está tocando atravesar al país? Yo sí, desde ya comparto, me parece que esa es una condición necesaria para la alianza gobernante, para el Frente de Todos, pero ampliaría. Creo que hay que buscar la unidad de la mayor parte de los argentinos, porque hay una parte que indiscutiblemente no quiere determinadas políticas públicas. Porque este es un tema central para enfrentar el mundo que viene, un mundo post-pandemia o post-economía liberal más post-pandemia. Claramente vamos a salir en una sociedad desarmada, mucho más desordenada, con mayor pobreza. Y en esta mayor pobreza, creo que el rol del Frente de Todos, como el rol de cualquier partido político democrático que se jacte de buscar o que intente buscar una sociedad con un mínimo de igualdad, es pelear para que no se incremente la desigualdad. Y eso es una pelea que exige un gobierno fuerte en el orden del sistema republicano, en el orden del sistema democrático, en la Argentina y en cualquier lugar del mundo. No es un fenómeno propio de la Argentina, pero especialmente necesita esto en América y en América Latina, que está más azotada por las políticas neoliberales o por procesos de deuda externa que terminan generando mayor miseria en los trabajadores, la pérdida de trabajo, mayor miseria en los trabajadores, pero además y básicamente la caída de la producción, la pérdida de pequeñas y medianas empresas y la reducción de la ganancia que legítimamente todo empresario quiere y necesita tener. Hablábamos del 17 de octubre, una fecha importante, y uno cuando mira en las distintas décadas se utilizó de distintas formas. Recién Héctor te planteaba la unificación, pero ¿qué entendemos en sí en unificación del peronismo hoy? Bueno, el peronismo como tal, como frente de Todos, está integrado por diversos sectores, algunos que ascriben
básicamente a las políticas públicas desarrolladas del 2003 al 2015, a mi entender lo más parecido al primer peronismo. Otros que escriben a posiciones como por ejemplo la de Massa, que tiende a una modernización, a lo mejor con otro matiz. Los gobernadores provinciales, que en general representan o tienen que representar los intereses de sus provincias y en consecuencia de sus economías regionales, y el movimiento obrero con sus diversas variantes. Hay variantes del movimiento obrero que en su momento, y no lo digo lo digo en sentido crítico, en su momento se ilusionaron con la salida neoliberal del 2015, pero que ahora están todos, y espero que sigan, encuadrados en esto que podemos calificar como un frente electoral sobre la base de una misma sustancia. Esa misma sustancia en el fondo es el peronismo, o los antecedentes del peronismo, o el campo nacional y popular, donde incluyo al irigoyenismo, por ejemplo, o a caudillos federales como desde Artigas en adelante. Y tengo la sensación de que esta unidad, vos me estás diciendo, en definitiva, esta unidad es ¿desde dónde y para qué? ¿Desde dónde? Bueno, si yo tuviera que explicar el 17 de octubre, tendría que decir que es el subsuelo de la patria sublevada, que es aquellos sectores que estaban invisibilizados para los sectores dominantes o para los grupos dominantes, que habían retornado mediante golpe y fraude electoral al poder, y que, bueno, hacen su aparición. Eran los peones rurales que por la crisis del campo, la crisis de 1929 y la Segunda Guerra Mundial, se trasladan a la ciudad. Estos trabajadores aparecen en la escena pública. No aparece la nueva burguesía industrial porque obviamente su capacidad o su modo de actuar es distinto. Y aparecen incluso por sobre los dirigentes sindicales, que establecen un paro para el día 18 y que no mencionan la libertad de Perón. Diga, a ver, en ese nacimiento, en definitiva, ¿el peronismo cómo nace? Nace como el que incorpora al tren de la historia o a la vida política argentina al sector más desprotegido, al sector más humilde. Alguna vez una alumna me dio una definición brillante. Brillante, le tocó exponer sobre el peronismo en definitiva, en clase, ¿no? Era el tema que había elegido. En definitiva, para vos, ¿qué es? Es el movimiento que nace para defender el último de la fila. Esa expresión, defender el último de la fila, que no sintetiza el todo, pero sí sintetiza el origen, cobra mayor valor que nunca en una sociedad o en un mundo o en una Argentina que va a salir con mayor pobreza. ¿Esto qué quiere decir? Que la única funcionalidad del Frente de Todos es luchar para que haya, por el último de la fila, no, para que haya menos pobreza, y en cualquier sociedad organizada se necesita un aparato productivo que funcione, se necesita que el empresariado tenga la libertad, pero también reglas claras para poder planificar su crecimiento, se necesita que el Estado, ese Estado que a veces los libertarios critican, pero que le piden ayuda cuando hay crisis, ese Estado esté al servicio no solo de los trabajadores, sino del conjunto de la población argentina. Bien, Jorge, te quiero preguntar lo siguiente. Sabemos que en todo caso el ejercicio del poder desgasta. Es llamativo en todo caso que en los 10 meses de gestión de Alberto Fernández el desgaste se haya generado de la manera en que se desencadenó. Evidentemente hubo una serie de factores, por ejemplo, el que está relacionado con el tema del COVID, pero fundamentalmente en el área económica también hay una condición realmente significativa desde el punto de vista de lo que representa el descontento económico y social. ¿Cuál es, a tu criterio, el camino a recorrer para poder desandar ese proceso de desgaste? Bueno, antes que nada, uno podría decir, está la pandemia, que es una crisis mundial, o que genera una crisis mundial, y hay una situación previa por aplicación de un modelo neoliberal, o por asignaturas pendientes en la Argentina de larga data, que genera una situación no precisamente la ideal para el desarrollo del modelo económico. No hay otra, a mi entender, que plantear un modelo de desarrollo. Y ese modelo de desarrollo se genera entre el Estado
y el sector empresarial con la participación de los trabajadores. No veo otra en la Argentina. Es exactamente igual que el proceso de 1973, en el sentido de que primero hay que plantear una alianza entre el capital y el trabajo, entre los sectores intelectuales en la ciencia y la tecnología y el sistema productivo. Y este plan, yo entiendo tu pregunta, parecería que no está. Lo que pasa es que ¿cómo podemos saber que si no está, si tenemos la situación de la pandemia que nos genera indiscutiblemente una situación no prevista absolutamente por nadie? Jorge, creo que ha habido avances en la negociación con el fondo en relación a la deuda externa, y que hecho ese avance es clave, comparto totalmente el sentido de tu pregunta, que se formule un plan de desarrollo. No es una sociedad justa, una sociedad donde el rol del Estado es brindar asistencia solamente a los que están desposeídos. Es función del Estado promover el desarrollo económico, y en eso estoy totalmente de acuerdo. Yo estimo que eso lo vamos a ver. Deseo que lo veamos y tengo la certeza de que en la diversidad, que es el frente de todos, hay unidad en torno a la necesidad de un proceso de desarrollo económico. Vos sabés que me parece oportuno en todo caso pensar un poco en esa conferencia que brindan el ministro de Economía, el ministro de Desarrollo Productivo y el ministro del área agrícola, planteando en todo caso una base de sustentabilidad mínima a partir de la realidad que nos rodea. Ahora digo, más allá de lo conceptual, de lo que significa el anuncio que se hizo en ese sentido, ¿vos qué otras cosas creés que son indispensables para poder iniciar algún grado de despegue? No me considero, digamos, un experto en la materia como para darte medidas concretas, pero sí creo que en este marco lo primero que hay que, preservando la salud, que es un bien humano, digamos, que hay que mantener, que hay que preservar, hay que comenzar a reabrir la actividad económica. En definitiva, uno puede limitar la actividad social, lo que no puede limitar de modo permanente es la actividad económica. Y en eso me parece que está el primer peldaño del conjunto de medidas que haya que realizar. En todos los casos, creo que hay que subsidiar y mucho a la pequeña y mediana empresa, que es parte de la que se cayó y que básicamente es la que genera mayor cantidad de empleo. Pero también hay que tener en cuenta una realidad que claramente desarrolla el Papa en la nueva encíclica, que es la realidad de una economía informal que está en manos de movimientos populares y que son un elemento central en la economía del siglo XXI. Hay que tenerlo en cuenta, hay que contemplarlo. El mundo donde se generó el estado del bienestar, bueno, hay una película ahí por allí, o una serie en Netflix que está de moda, que explica en Dinamarca el tema del estado del bienestar. Ese estado del bienestar en aquel momento tenía como base una burguesía, por ejemplo en la Argentina, en Europa es una burguesía agraria, en la Argentina una nueva burguesía industrial y los trabajadores industriales más el sector, o secundariamente el sector agrario y los plenos rurales. Esta Argentina de hoy es una Argentina que básicamente tiene que incorporar la economía informal y tiene que incorporar nuevas tecnologías, todos los avances tecnológicos. Por ejemplo, es clave para el desarrollo y para la igualdad de oportunidades todo lo que signifique la conectividad. Y ese es un desafío semejante a aquel desafío de hace más de 150 años de generar escuelas primarias con guardapolvo blanco, o el desafío de 1918 de que los hijos de los sectores medios puedan ir a la universidad mediante la reforma universitaria y luego la gratuidad de la enseñanza en el peronismo. Igualdad en la conectividad. Igualdad en la conectividad es un punto central, porque sin recursos capacitados no hay desarrollo económico. Jorge, pondría el punto en eso. Sí. Yo te llevo nuevamente a la historia, y cuando te hice la primera pregunta me remitía a las distintas décadas de cómo se fue mirando este 17 de octubre. Y parece ser que todo esto que venimos hablando ahora último, de una unificación del peronismo, de rescatar los valores, de posicionarse bien, y vos bien lo decías en la definición que dio tu alumna, que es realmente brillante,
Pero si uno mira la década del 90, donde también el peronismo gobernó este país y donde muchos funcionarios de ese gobierno hoy también nos están gobernando, es otro contexto en el que se usó el 17 de octubre. Muy alejado a esto. Lo comparto totalmente, porque creo que no me gusta usar la palabra. Nadie tiene ni el peronómetro, ¿no? Si tuviera que mirar desde el punto de vista del peronismo. O históricamente nadie tiene el termómetro para determinar con exactitud quién encaja dentro de la esencia de un partido o de un movimiento y quiénes están escapando o traicionando. Yo creo que las políticas implementadas en la década del 90, tanto por Menem como por De la Rúa, tanto por el radicalismo como por el peronismo, son exactamente lo contrario de lo que el primer radicalismo con Irigoyen y el primer peronismo con Perón pretendieron hacer. Porque significan la concentración de la riqueza en pocas manos, el incremento de la pobreza estructural, y mientras el radicalismo y el peronismo generaron una movilidad social ascendente, y de ahí nacen los barrios de trabajo o los sectores medios, resulta que en la década del 90 se incrementa la pobreza estructural y empezamos a encontrar una palabra muy dura: sectores medios en descenso o nuevos pobres. Así que mi opinión es que más allá de los que de buena fe participaron o fueron funcionarios de esa etapa, las políticas públicas que se implementaron, a mi entender, tanto por Menem como De la Rúa, y acá doy una opinión, digamos, ideológica, representan exactamente lo contrario de lo que del origen histórico de ambos movimientos. Uno puede decir que los tiempos cambian y hay que actualizarse, pero si yo nací para incorporar los sectores medios o para incorporar los sectores trabajadores e implemento durante una década políticas que en definitiva significan el aumento de la pobreza estructural y el descenso de los sectores medios, estoy en contra de la esencia del partido al cual pertenezco. Por más que me ponga la camiseta, sí, cante la marcha o realice un homenaje el 17 de octubre. Bien, Jorge, muchísimas gracias por atendernos. Ha sido muy interesante la conversación y fundamentalmente el análisis de esta coyuntura, que es particularmente difícil y que necesita, por sobre todas las cosas, de los acuerdos, ¿no? No de los acuerdos por arriba, sino de aquellos acuerdos que nos permitan salir adelante, nada más y nada menos. Que tengas buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos a hacer una pausa y nos metemos con el corazón, nada más y nada menos. Con el corazón y los problemas de corazón, dale. Ya venimos. Somos la empresa inmobiliaria con más experiencia. Seguimos haciendo realidad sus más preciados proyectos. Guastavino e Invert, su inmobiliaria de confianza en Santa Fe y Santo Tomé. Jerárquicos Salud. Asociate llamando al 0800-555-4844. Ingresá a nuestro sitio web jerárquicos.com o descarga nuestra aplicación Jerárquicos Móvil. Jerárquicos Salud. Más de 20 años brindando servicios de salud. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Guastavino e Invert atiende con más eficiencia el norte de la ciudad y zona de influencia. Guastavino e Invert, presencia territorial en Aristóbulo del Valle al 5700. Jerárquicos Salud. Asociate llamando al 0800-555-4844. Ingresá a nuestro sitio web jerárquicos.com o descarga nuestra aplicación Jerárquicos Móvil. Jerárquicos Salud. Más de 20 años brindando servicios de salud. En Red Mutual descubrí un mundo de beneficios. Ayudas económicas hasta 250.000 pesos. Subsidios, seguros, 50% de descuento en farmacias, financiación total en turismo, ahorro en comercios y mucho más. Llámanos y asociate al 0800-444-1515. Búscanos en Facebook o ingresá a nuestra web www.redmutual.com.ar. Red Mutual, la mejor red de servicios.
Bueno, como decíamos unos minutos antes de la pausa, vamos a hablar de los temas del corazón. Pero no del amor. No, no, no. Vamos a hablar de temas que tienen que ver con que el corazón funcione, nada más y nada menos. Doctor Adolfo Rodrigo, especialista en materia de cardiología y también expresidente de la asociación que nuclea a esos profesionales. Muy buenas noches, ¿cómo le va? Hola, buenas noches. Bueno. ¿Se me escucha? Sí, sí, perfectamente. Adolfo, queríamos preguntarte por esta situación de pandemia y lo que en todo caso puede llegar a suceder fundamentalmente teniendo en cuenta que las consultas de parte de los pacientes se han extendido, hay un miedo de posibilidad de contagio, hay una serie de condicionamientos en todo caso, el encierro también, conductas sociales, afectaciones desde el punto de vista de lo, digamos, de lo afectivo, que sin lugar a dudas a las personas que están con un tratamiento cardiológico, bueno, evidentemente deben tener algún grado de repercusión, ¿no? Sí, sí, estás en lo correcto. Nosotros hemos estado observando que se ha ido haciendo tardía la consulta para las diversas patologías que se siguen presentando con la misma incidencia o tal vez un poco más de antes de esta pandemia. Por miedo, por temor, por no ir a los consultorios, sobre todo a las guardias, donde la mayoría de las personas que encima, las personas que tienen problemas cardiovasculares en general son personas mayores y en general saben de su riesgo cardiovascular y entonces saben que son población de riesgo y esto hace que tengan temor a hacer la consulta. Y lo que hemos estado observando es que, bueno, que las consultas las terminan haciendo igual, más tardíamente y en algunos casos con complicaciones ya un poco más avanzadas. Adolfo, uno piensa en la pandemia y en lo que va a dejar esta pandemia y el estrés juega una ficha fundamental dentro de lo que tiene que ver con cuestiones del corazón y no del amor, como decíamos con Héctor, sino en cuestiones de salud. Digo, también lo económico que por ahí perturba a la gente determina mantenerse en un estado de angustia permanente y eso uno intuye que hacia adelante vamos a tener episodios, una mayor cantidad de episodios que tienen que ver con el corazón, ¿verdad? Correcto. Nosotros, esto está perfectamente estudiado, en épocas de estrés social, guerras, terremotos, inundaciones, cosa que nos tocó a nosotros como ciudad, el número de incidencias de patologías cardiovasculares relacionadas con el estrés agudo siempre aumentaron. Hoy tenemos un estrés agudo que es este miedo de todos los días y que con el paso del tiempo pasa a ser un estrés crónico que lleva a la depresión y a la disminución del sistema inmunitario. Y con eso aumentan de estas dos patologías más frecuentemente que se ven, que son las enfermedades cardiovasculares y los procesos de neoplasia. Eso está perfectamente estudiado. Así que sí, seguramente nosotros como sistema de salud tendremos que empezar a prepararnos para abarcar en un aumento del número de pacientes a atender. Claro, bueno, eso es lo que uno puede pensar desde la perspectiva del futuro, en un tiempo. Ahora, lo que ocurre es la coyuntura. A mí me parece que la coyuntura también es muy importante porque en todo caso, y ahí entramos en el camino de los consejos, ¿qué hacer para que en este momento no tengamos problemas cardiológicos o cómo atenuar esa posibilidad desde el punto de vista, podemos decir, por ejemplo, de la presión arterial, podemos mencionar en todo caso el tema de la obesidad, podemos mencionar en todo caso los problemas generados por la diabetes, Se me ocurre que son tal vez los 3 factores significativos. Sí, le sumaría el sedentarismo, que claro. Si bien ahora tenemos la posibilidad de movilizarnos, la gente estuvo sin hacer ningún tipo de actividad. No hace mucho atendí a una paciente que me decía, doctor, yo iba a la pileta 3-4 veces por semana y ahora no estoy haciendo nada.
subió de peso, está más quieta, toda su parte muscular está más laxa, perdió tono. Bueno, yo creo que lo que hay que tratar de hacer es, bueno, aquella persona que tiene algún factor de riesgo, y estos son la hipertensión, la diabetes, los trastornos del colesterol y el cigarrillo. Estos son los 4 principales. A esta tenemos que sumarle el sedentarismo y el sobrepeso, que a veces vienen de la mano, y los otros no son factores que yo pueda modificar. La edad y el sexo, nosotros los hombres tenemos una incidencia un poco mayor de enfermedades cardiovasculares. De hecho, uno puede conocer personas de 80 años, 70 y pico de años, y son más las mujeres que los hombres porque nosotros fallecemos antes. Entonces, si yo tengo alguno de estos factores de riesgo, no debo dejar de cuidarlos. Tomar la medicación de la presión, cada tanto controlarme, si tengo un tensiómetro controlándomelo yo, y si no, con algún vecino, algún enfermero, una farmacia que suelen tomar la presión, un centro de salud. Si soy diabético, hacerme los controles que corresponden. En general el diabético tipo 2, que es la más común, 2 veces al año hacerme un análisis de sangre para saber cómo está mi control de glucemia, cuidarme de no comer cosas con demasiados hidratos de carbono para que no se me escape los valores. Si tengo colesterol alto y ya estoy medicado, no dejar de tomar la medicación para el colesterol. Y si soy un fumador, tengo que abandonar mi hábito del cigarrillo porque es perjudicial en todos los sentidos. En cuanto al ejercicio físico, intentar hacer lo mínimo que pueda y que no sea de riesgo. Yo creo que es muy bajo riesgo hoy salir a caminar al aire libre y cuidando el distanciamiento social. Creo que tenemos que empezar a entender que esto es una enfermedad que vamos a convivir y que el aislamiento, como palabra aislamiento, debemos pasar a entender que vamos a tener que trabajar mucho y bien sobre lo que es el distanciamiento social. Evitar acercarme y abrazarme con quien hace mucho que no lo veo y que me lo encontré en la calle, pero me puedo quedar parado a 1,5 metros o 2 charlando, ambos con barbijo, y mi riesgo es bajo. Muy bien, muy bien. Sí, me parecen los mejores consejos. Te mandamos un gran abrazo, Adolfo, por atendernos. Muchas gracias. Y bueno, nos veremos más adelante. Seguramente la vida nos va a encontrar. Un abrazo grande. Un gusto, muchas gracias. Bueno, Adolfo Rodrigo, entonces cardiólogo, las últimas consideraciones para el programa del día de hoy. ¿Sos buen paciente? Sí, totalmente. Tipo que le hace caso a todo. Hemos hablado del trigo, de los transgénicos, hemos hablado del 17 de octubre, hemos hablado del seguro y hemos hablado de la salud. Y de la vida, nada más y nada menos. Bien. Nos encontramos la semana que viene. Muchas gracias.